Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenos días a todos nuestros hermanos, los estudiantes, igualmente a todos los que vayan a ver este video de clase. Bienvenidos. Es una clase del Espíritu, es una clase donde el Espíritu Santo es el que está enseñando. Así lo estoy creyendo porque mi alma está totalmente sumergida en la vida del Espíritu. Así que más y más entiendo que no soy yo viviendo en mí, sino que es el Espíritu de Dios, que es uno con mi espíritu, viviendo a través de mi alma. Amén. Padre, Señor amado, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por el poder de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por ser uno contigo. Hoy declaramos lo que tu palabra declara, lo que Jesús declaró tantas veces, Señor, que Él era uno con el Padre era uno con Él y eran una sola unidad. Hoy declaramos, Señor amado, que yo soy una en el Padre, que el Padre es uno en mí y somos una unidad. Y por lo que el Padre es Espíritu, es en la dimensión del Espíritu que vivo, pero que mi alma ahora, entendiendo lo que somos en el Espíritu, manifestamos lo del Espíritu, Señor amado. Ya no somos almas vivientes, sino somos espíritus vivificantes, Señor. Nuestra alma no vive en la dimensión del reino de los sentidos, nuestra alma no vive en la dimensión del cuerpo humano, Señor amado, sino en la dimensión divina del nuevo espíritu, Señor amado, que es uno con mi nuevo espíritu. Hoy te pido, Señor amado, que expandas la conciencia de esta verdad, Señor amado, que hay en nosotros ahora. Expande la conciencia, que podamos, Señor, al expandir la conciencia, al entender que nuestra conciencia está constantemente siendo lavada por el poder de la sangre, de toda obra muerta, de toda obra de la carne, de toda obra de pecado, de toda obra de mentira, de toda obra de engaño, de todo lo que quiera, Señor amado, en la mente caída, tratar, Señor amado, de que nos asimilemos a ella, de que estemos conformadas a ella, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy decimos no a nuestra conciencia, Señor amado, en cuanto a las obras de la carne, en cuanto a las obras, Señor, de la mente caída. Señor amado, somos una nueva creación, somos un nuevo espíritu, Señor amado, y somos del Espíritu de Dios. Nuestro Padre es el Padre de Espíritu, Señor amado. Por lo tanto, es en el Espíritu del Padre en el que ahora vivimos, nos movemos y somos, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, te pedimos, Señor, de manera especial, continúa transformando, transfigurando nuestra manera de pensar. Entendemos, Señor amado, que el alma ya no está situada en el lugar donde estaba situada, Señor amado, porque después de la resurrección, tu Hijo, Señor amado, fue levantado por el poder, Señor amado, de la resurrección del Espíritu Santo y fue trasladado a otro lugar, Señor amado. Fue trasladado a lugares celestiales a la mano derecha tuya, Señor amado. Por lo tanto, podemos vernos en una dimensión de arriba y no de abajo, Señor amado. Continúa, Señor, transfigurando esa manera de pensar. Transfigura, Señor, ese entendimiento. Transfigura, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que había, Señor, en cuanto a la mente caída, Señor amado, para mirar ahora, para vivir ahora, para manifestar ahora, para encajarnos ahora, para identificarnos ahora con la mente de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Igualmente, Señor amado, renunciamos, Señor amado, para no conformarnos ni adaptarnos a las mentiras del diablo, a las mentiras del mundo, a las mentiras, Señor amado, de los religiosos, a las mentiras de las almas vivientes, Señor, que no están entendiendo la dimensión del Espíritu, Señor amado. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, dejamos de imitar, Señor, a las almas vivientes, dejamos de imitar a la religión, dejamos de imitar, Señor amado, a la cultura que nos rodea, Señor. Dejamos de imitar cualquier cosa, Señor amado, que no venga del reino de Dios, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos porque continuamos queriendo ser transformados, transfigurados en la mente, en el pensamiento de la mente, Señor amado. Allí donde se va a reflejar toda tu gloria, allí, Señor amado, donde es el estándar de Cristo, Señor amado, en ese entendimiento, es el estándar de lo que ahora ya en Cristo Jesús se nos fue dado, Señor amado. Por eso destruimos fortalezas, toda oposición que haya en nuestra mente para ser transfigurada, cambiada,
transformada, Señor, en el entendimiento para verme como Cristo, para reflejar a Cristo a través de mí, para ver, Señor amado, la vida del espíritu de amor, la vida del espíritu del gozo, de justicia, de la verdad, del camino, de la vida, Señor, de lo que ahora soy en Cristo, en el nombre de Jesús, Señor amado. Es destruido, Señor amado, destruido. Alma mía, no estás conformada más a la naturaleza de pecado, a la dimensión del el estado de muerte y de pecado en la que te encontrabas, porque ahora ya no estás en el lugar de regiones de muerte, ahora estás en el poder de la resurrección de Cristo, quien fue levantado, y tú con él fuiste levantada a lugares celestiales, para que ahora puedas vivir conformada a la región celestial de los lugares celestiales, para que ahora podamos ver que la fuente de luz y vida es mucho más poderosa que la fuente que venía de la región de muerte dada por el pecado. En el nombre de Jesús, Señor amado, usamos las armas poderosas espirituales, usamos las armas poderosas espirituales, usamos, Señor amado, toda la armadura de Dios, Señor amado, que tenemos en Cristo Jesús. Usamos nuestro yelmo, Señor amado, el yelmo de la salvación, Señor amado, la coraza de justicia, el cinturón, nos ceñimos ese cinturón de la verdad, Señor amado, en nuestros lomos, el escudo de la fe, Señor amado, la palabra que es tu palabra, que penetra, Señor, hasta lo profundo del corazón, que igualmente llega, Señor amado, a discernir, Señor amado, toda cosa que venga del corazón, Señor amado, en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, esa palabra, Señor amado, no se queda allí en la dimensión, Señor amado, del espíritu, sino que penetra también la dimensión natural de mi alma, penetra también la dimensión, Señor, morfológica de mi cuerpo, llegando, Señor amado, a producir luz y vida, Señor amado, en todo mi ser, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Declaramos que el Espíritu Santo es quien nos transforma nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, para así ser moldeadas en Cristo y construir vidas en la obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Efesios 1, 17, 23. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Él es espíritu, por lo tanto es en el conocimiento del espíritu que obtenemos todo el conocimiento de Él, porque Él es el espíritu. Él es el espíritu de vida, Él es el espíritu de salvación, es el espíritu, Señor amado, en donde tú condensaste, Señor, todo, absolutamente todo, Señor amado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor amado. Señor, continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hoy pido, Señor amado, que la luz, Señor amado, de lo que ahora en Cristo Jesús somos, Señor, porque Él es luz, nosotros somos luz, y sea la luz ahora en nuestro entendimiento, sea la luz ahora, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús. Así como cuando uno está en un cuarto oscuro, Señor amado, y ponemos una linterna poderosa, Señor amado, que hasta el rincón de ese cuarto en que se encontraba en oscuridad, Señor, es alumbrado por tu luz. Así veo mi entendimiento, Señor amado, así veo el corazón, así veo el terreno de mi corazón, así veo, Señor, la mente de mi corazón, Señor amado, totalmente inundada por la luz que es vida, la luz que es vida penetrándome, la luz que es vida penetrando lo profundo de mi entendimiento. En el nombre de Jesús estoy conociendo más y más que eres luz, y que en la luz no hay sombras, en la luz no hay oscuridad, Señor amado. Por lo tanto, no puede haber oscuridad dentro de mí, no puede haber tinieblas dentro de mí, porque ya, Señor amado, yo soy uno en la luz de Cristo es uno en mí, Señor amado, para entender, Señor amado, que si me puedo mover en la dimensión de la luz de tu gloria, si me puedo mover
mover en la dimensión del resplandor de tu gloria. Si me puedo, Señor, mover para ser transfigurada al poder de la vida que viene y emana de ti, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, para que así podamos entender y saber cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor amado. Cuáles son las riquezas del resplandor de tu gloria. Cuáles son las riquezas del resplandor de tu luz, que es herencia, Señor amado, que ahora tenemos, Señor amado, en ti, Señor amado, para saber cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder, el poder de la resurrección, el que sacó el alma de Jesucristo del Seol, el que sacó el alma de Jesucristo de lo más profundo, Señor amado, donde Él llegó para destruir el imperio de la muerte, Señor, y en donde la muerte no lo pudo retener, Señor amado, porque Él es luz y Él llevó luz, Señor, a lo profundo, Señor amado, del centro del corazón de la tierra, Señor amado. En el nombre de Jesús, muéstranos, Señor amado, esa luz que es vida en todo nuestro ser, en el nuevo ser que tenemos, en el ser de la resurrección, Señor, en Cristo Jesús, Señor amado. Padre, para así poder vernos sentados en Cristo Jesús, Señor amado, podernos ver sentados en los lugares celestiales, como lo hiciste con Cristo, también lo hiciste con nosotros, Señor. Él fue el ejemplo de nosotros, Señor amado. Estamos sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usamos tu poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de los pies de Él y debajo de nuestros pies, Señor amado. Así es, Señor, y lo diste por cabeza sobre nuestras vidas, Señor amado. Él es nuestra cabeza. La vida, Señor, reina. La gracia reina sobre nosotros, Señor, por la justicia para vida eterna, Señor amado. Padre, oramos de acuerdo, Señor, a Efesios 3, 16, 17, para que esos recursos inagotables, gloriosos, fortalezcan con poder nuestro hombre interior, el hombre del Espíritu, el cuerpo del Espíritu, la vida del Espíritu dentro de nosotros, Señor amado. Que nuestra alma, Señor, entienda que no estamos sometidos a este cuerpo humano, porque hay una dimensión mayor. Es la dimensión del Espíritu de Dios, es la dimensión del reino de Dios, es la dimensión de la vida que ahora tenemos en Cristo, quien es el Espíritu vivificante, en el nombre de Jesús, Señor amado, para que así, Señor amado, nos reveles profundamente que Cristo sí es el que habita, vive, se mueve y es dentro de nosotros, Señor amado, el Cristo del Espíritu vivificante, el Cristo que resucitó, vistiendo, Señor, vistiendo al hombre en una nueva humanidad de incorruptibilidad y de inmortalidad, Señor amado, para así poder echar raíces profundas y ser cimentadas en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para poder comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, que aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy les cuento que salgo así como que, no apurada, pero sí con el tiempo justo, porque viajo a Casillas. Hay 2 pastoras que viajan conmigo y pues vamos a tener unas conferencias para mujeres allá. Entonces hoy va a ser con las justas y tenemos que estar allá antes de la 1. Bueno, voy un momentico. Hola, hermana Elsa. Voy un momentico a darles la agenda para que tomen apuntes. De todas maneras, pues se las voy a poner también en la escuela. Ayer se me olvidó completamente mandarles, así sea un mensajito, pero bueno, no importa. Bueno, hoy estamos a 31 de mayo, ya se nos termina el mes, ya estamos en el 6º mes, junio, entramos mañana a junio, que es nuestro 6º mes. Igualmente, los sábados 7 y 14 vamos a estar de vacaciones. Solamente voy a dar 2 semanas. En estas 2 semanas ustedes se deben de poner al día
con todo lo que ustedes tengan atrasado. El libro que yo les puse para orar, les pido encarecidamente, léanlo. Es un libro muy bonito, es un libro que te enseña muchas cosas acerca de la tierra que quizás no entendíamos. Quiero que usted entienda que igualmente hay una dimensión espiritual en la tierra, porque es que nosotros somos tan de lo natural que pensamos que no, la tierra también tiene una dimensión espiritual. Tiene una dimensión espiritual, bien, que también hay una dimensión natural, pero también hay una dimensión espiritual. Jesucristo llegó no solamente a la parte natural, sino también a la dimensión espiritual de la tierra. Bueno, no estoy hablando de esto, pero bueno. Y entonces, el 14 tampoco tenemos clase. Volvemos de nuevo al 21. Volvemos el 21, allí tienen que entregar el resumen del libro. Y luego ya nos queda dos sábados, vamos a tener clases en junio. Hay que hacer el pago del mes de junio, ¿ok? Por favor, lo pueden hacer yo les mando a todos mi cuenta para que lo consignen en un corresponsal, sí les agradecería eso. Bueno, ¿y qué? Y voy a estar recopilando unas lecciones en las que puedo llegar a dar una sola lección. Entonces no vamos a tener 32 lecciones, sino no sé si 28 o 30, todavía no estoy segura, les estaré informando. Pero ya para septiembre estamos terminando nuestro tiempo de temática de la Escuela Sobrenatural del Espíritu, ¿ok? Y bueno, nos estaremos graduando en septiembre igualmente, ¿okay? Así como he hecho las otras graduaciones, así también vamos a hacer la graduación de ustedes, no va a ser diferente, va a ser igual, ¿okay? En cuanto a la entrega de las coronas, y las cosas que hacemos como analogía de lo que vamos igualmente a presentar delante de Cristo y a los pies de Cristo. Amén. Entonces, más o menos para que tengan idea, inicio igualmente en Paz de Ariporo. Creo que estamos iniciando también ya para el mes de julio. Estoy comenzando con Paz de Ariporo, así que voy a estar viajando siempre una vez al mes. Bueno, vamos a ver qué va a pasar allá. Todavía no quiero anticipar cosas hasta que no esté en el lugar y que perciba lo que el Espíritu de Dios me va a llevar a hacer en ese lugar. Bien, entonces ya iniciamos con nuestro tema. Vamos a iniciar con nuestro tema y allí ya pueden ver el tema que tenemos hoy, que es el tema de la identidad en Cristo. Este tema es un tema muy hermoso. Entre tú más entiendas acerca de tu identidad en Cristo, pues mucho más madurez en el entendimiento, vas a crecer a la estatura de esa madurez con la que ahora te identificas en Cristo Jesús, y eso es tan importante para nuestra vida cristiana. Muchas personas se identifican con sus denominaciones, con sus iglesias, con sus pastores, con su esto, con su lo otro. ¿Saben qué? Ninguna de estas cosas es verdad. Con el único que realmente nos debemos identificar es con Cristo, en Cristo, para con Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el tema de la identidad en Cristo, vamos a mirar el título, identidad terrenal versus identidad celestial. Recuerden que la identidad terrenal es la que viene del ADN de nuestros padres. Venimos a ser, en el ADN del genoma humano, venimos a ser como nuestros padres en todo aspecto. Aún en nuestro cuerpo humano, fisiológico, morfológico, venimos a ser como ellos. Pero igualmente en la parte espiritual, igualmente hemos venido a tener una mente animal, terrenal y diabólica como la de ellos. ¿Okay? Entonces es importante entender que sí hubo una identidad anterior
que venía del genoma humano dado por nuestros padres, pero que ahora igualmente tenemos una nueva identidad. Nuestra nueva identidad ya no viene de nuestros padres, sino que ahora viene del Espíritu. ¿De quién es, y quién es Espíritu? Pues Dios es Espíritu, por lo tanto nos identificamos en el Espíritu de Dios, nos identificamos con el Padre que es Espíritu, nos identificamos con Cristo que es Espíritu vivificante. Él fue el que le fue el modelo de nosotros, para que nosotros entendamos que aunque, si es verdad, tenemos un cuerpo humano, la dimensión espiritual ya no es igual a la que habíamos recibido de nuestros padres, y por eso podemos vivir en esa identificación de ser espíritu. Bien, entonces en la introducción, mi identidad está en Cristo. En esta clase vamos a entender que la identidad en y de Cristo es lo único que nos identifica como hijos de Dios. Óiganlo bien, nos identifica como hijos de Dios. La identidad que hace parte de quienes somos para Dios y como Él nos ve ahora, en la que hemos venido a ser reyes, sacerdotes de una nueva raza del Espíritu celestial de arriba, en una nueva humanidad. Hablaremos varios aspectos con los cuales podremos identificarnos el 100% con Cristo y nada de la carne de pecado. Es nuestro deseo desarrollar esa nueva identidad celestial, ya que lo viejo quedó enterrado una vez y para siempre, y lo nuevo es lo que debe madurar hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Vivir en la identidad celestial es el estilo de vida eterno, a la cual estamos llamados a vivir, ser y luego hacer. Entonces somos ahora espíritu para hacer las obras ¿de quién? Del espíritu y ya no de la carne. ¿Me siguieron aquí, verdad? Esto es bien importante. Esa parte de entender que la identidad es en y de Cristo y que esto es lo único que nos identifica como hijos de Dios. Tenemos que entender algo. El ADN de Jesucristo era ¿de dónde? De arriba. Por lo tanto, aunque Él tuvo un cuerpo humano, su identificación completa en la parte del espíritu venía ¿de dónde? De arriba. Esto es que Él tenía el ADN total de luz y vida en Él, cuando Él fue concebido por su madre, aunque tenía un cuerpo humano normal como el de nosotros, pero sin una naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica ahora a nosotros para que nosotros nos veamos como seres espirituales, como seres de vida, como seres de luz y vida, como seres verdaderamente justos en Dios? Sencillamente es el ADN del Espíritu. Y esto es tan importante vernos, es importante identificarnos como hijos, pero ¿por qué como hijos? Porque tenemos ahora su naturaleza, la naturaleza del Espíritu de luz y vida en nosotros. Bien, entonces vamos a mirar el propósito de esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza es vernos identificados totalmente con y en Cristo, ya que somos uno en Cristo. Vivimos, somos y nos movemos manifestando nuestra identidad en Él, porque todo lo que Jesús es ahora, así somos nosotros en este mundo. Esto significa que en este propósito me identifico con su muerte, me identifico en su resurrección, me identifico en su glorificación, me identifico en su imagen de gloria, me identifico en su carácter, me identifico con sus virtudes, me identifico con su autoridad, me identifico con su unción, con su poder, su pasión por los perdidos, por los enfermos, por los encarcelados, y me identifico en todas sus obras. En todas las obras del Espíritu me identifico como una en Él. El testimonio que damos de Él como cartas vivientes es clave para que el mundo pueda identificarnos como hijos de Dios. No como hijos del diablo, sino como hijos ¿de quién? De Dios. ¿Fuimos hijos del diablo? Claro que sí. ¿Teníamos la mente del diablo? Claro que sí. Pero ahora en Cristo Jesús, quien es el Dios que se hizo carne, la simiente que bajó, la simiente del Espíritu que bajó, sí, tomó un cuerpo humano, pero continuó siendo un ser totalmente del Espíritu, lleno de luz y de vida. Entonces, cualquier otra cosa diferente o contraria a esta imagen de gloria es una desfiguración de Cristo en nosotros. En el objetivo de nuestra enseñanza es buscar que le identifiques completamente en Cristo y con Cristo, que el mundo te esté viendo como Cristo. Si el mundo te está viendo como uno de ellos, es porque te estás pareciendo más al mundo y el mundo te está identificando como uno de ellos. De ahí que sí nos diferenciamos con el mundo, no siendo legalistas religiosos.
oigan bien, sino que sencillamente por nuestro carácter, por la parte de las virtudes que tenemos ahora, del Espíritu de Dios en nosotros, que podemos manifestar el amor, que podemos manifestar la gracia, que podemos manifestar su justicia, que podemos manifestar todo lo que el mundo, oiga, el mundo no puede manifestar. El mundo vive en una verdad a medias. El mundo vive en un lugar en donde hay bien y mal, donde todo es muerte y todo es tinieblas. Entonces, es importante entender. El testimonio que damos de Él como cartas vivientes es clave para que el mundo pueda identificarnos como hijos de Dios. Cualquier otra cosa, en el objetivo. Ok, si el mundo te está viendo como uno de ellos es porque te estás pareciendo más al mundo y el mundo te está identificando como uno de ellos. Una persona que es liviana con el pecado, una persona que sencillamente está tibia, una persona que tiene el pie en el mundo y otro pie en la vida del Espíritu, es una persona que nunca va a avanzar. Nunca va a avanzar. El entender estas cosas te llevará a que te identifiques no solo en su carácter, sino en su poder, en su autoridad, en su gloria y en todo lo que Él es en su Padre. Una persona que se identifica con Cristo será idéntica a Cristo y el mundo se dará cuenta que no eres de este mundo y de que eres diferente a ellos. Para esto Dios te dio el Espíritu Santo para que Él dé testimonio de que realmente eres hijo de Dios, de que realmente tienes el ADN del Espíritu, que ya no tienes el ADN que vino del primer Adán, sino que tienes un nuevo ADN, que vives en una nueva dimensión, que tu estado ahora en tu corazón no es el estado de muerte en el que se encontraba tu alma en las regiones de muerte y de tinieblas, sino que ahora ha sido trasladada en el poder de la resurrección con Cristo Jesús. Entonces es bien bonito, entre más mediten en esto. Ahí sentada hoy orando, me puse a leer la tarea. La tarea es muy hermosa, es en donde más y más me pongo a meditar realmente si soy del Espíritu. Es en donde mi alma se mete en la dimensión del Espíritu, donde el Espíritu me lleva a profundidades mayores del Espíritu de Dios, donde el Espíritu me lleva a profundidades mayores del corazón de Dios. Y todo esto es en el Espíritu. Todo esto es en el Espíritu. Todo esto es en el Espíritu. Y de verdad que viendo mi vida cristiana y viendo también aún la manera en cómo fui traída en una religión y luego también cómo erráticamente, erróneamente, la iglesia no nos ha enseñado a vivir en la dimensión del Espíritu, sino a vivir más en la dimensión de la naturaleza caída, en la naturaleza de los sentidos, cosa que no debemos hacer. Aún yo me ponía a pensar, hoy me ponía a pensar, o ayer, porque ayer estaba haciendo la enseñanza que voy a compartir hoy con las mujeres en Acacias, y de verdad yo me puse a ver cómo la religión de verdad nos enseñó a ser más de almas vivientes que de espíritus vivificantes. ¿Y qué estoy diciendo con esto? A querernos mostrar que esto se puede vestir y se puede maquillar y se puede cambiar, pero no es así. Nada de esto puede ser vestido con luz, a no ser que esto de aquí interno sea vestido de luz. Y me podía pensar en cómo realmente las madres y los padres cristianos, al no ser enseñados correctamente en sus iglesias, cómo también enseñan incorrectamente a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han oído a sus padres o cristianos? No sé si ustedes crecieron o no en un hogar cristiano, pero ¿cuántos de ustedes han oído ahora de que de pronto sean cristianos sus padres o aún en los lugares donde usted está? ¿Cuántos han oído acerca de que podemos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos podemos decir que realmente en esa dimensión que somos de espíritu, fuimos enseñados para entender la vida del Espíritu? Entonces, hay muchos errores, hay muchas cosas de verdad erráticas que se han cometido. Y de verdad que
Y voy a escribir un libro. Ya el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo ya desde hace muchos años. El otro día también me llamó una amiga y me dijo, el Señor me dijo que ya debes de comenzar con el libro. Entonces de verdad que es impresionante, pero no hemos entendido, no hemos vivido. Nuestros padres no han vivido la dimensión del Espíritu. Entonces, al no vivir ellos la dimensión del Espíritu, ¿cómo nos van a enseñar a vivir en la dimensión del Espíritu? Lo que se ha visto más en nuestros hogares es la naturaleza caída, la mente caída, trifulcas, problemas, disensiones, peleas. ¿Dónde ha estado esa dimensión del Espíritu? ¿Dónde ha estado esa dimensión del corazón del Espíritu que está llena y está sumergida en el amor de Dios para manifestarlo? ¿Cierto? Entonces son cosas muy tremendas, pero bueno, no estoy en esto, sino vamos a mirar la clase. Bien, vamos a mirar el desarrollo, vamos a mirar lo que es identidad. Identidad significa calidad de idéntico. Eso es lo que significa identidad. Entonces, cuando estamos hablando de identidad o de identificarnos, pues nos estamos identificando con el único que es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues Jesucristo. Él es el Dios hecho carne, es en el único que nos podemos identificar. Mucha gente le gusta identificarse, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro. Todos son personajes del Antiguo Testamento, o yo quiero ser como mi pastor, pero si mi pastor no está siendo imitador de Cristo, ¿qué carajo voy a querer yo ser como un pastor, como mi pastor? Si me están siguiendo, ¿verdad? ¿Ok? Tendríamos que realmente examinar muy bien la vida de ese pastor para ver que él pueda llegar a venir a decirnos, sea imitador de mí como lo soy de Cristo. Entonces, igualmente definir la identidad de alguien es definir cómo esta persona es como ser humano. Ya nosotros no somos seres humanos sometidos a nuestra carne. Ya nuestras almas no son almas vivientes, ahora somos seres del Espíritu. Entonces, la identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, actitudes, habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes, sus carencias, todos los cuales permiten que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. Entonces, en sí todo esto es identidad. Entonces, ahora tenemos que pensar, ¿realmente me estoy identificando con Cristo, quien es el que ahora vive dentro de mí? ¿Me estoy identificando con el que ahora resucitó? ¿Me estoy identificando igualmente con aquel que murió? Porque es que la Biblia nos enseña que nosotros igualmente estamos crucificados, muertos y sepultados con Cristo, que ya no vivimos nosotros en nosotros. O sea, mi identidad ya no es con la naturaleza de pecado, sino que mi identidad ahora de esa naturaleza de pecado es verla crucificada, muerta y sepultada. Algo me pasó el otro día y dije yo, wow, Señor. El Señor me llevó a perdonar a alguien por algo que sucedió. Pero fue impresionante porque ahí me di cuenta qué livianos somos para vernos realmente muertos al pecado. Pero bueno, pude y vencí. Bien, entonces, ¿qué es identidad? ¿Qué es identidad? Ahí lo puse, es el conjunto de rasgos o características que hacen que las personas se diferencien de las demás. ¿Por qué nos diferenciamos del mundo? A ver, porque estamos ¿en quién? En Cristo. ¿Y Cristo es de este mundo? No. ¿De dónde es Cristo? Cristo es de arriba. ¿Okay? Por lo tanto, yo pertenezco ¿a dónde? Al reino celestial. Yo pertenezco a otro reino. La cultura de arriba es diferente a la cultura de aquí abajo. Las leyes que rigen el reino de Dios, oigan bien, son diferentes a las leyes que rigen a este mundo de mi naturaleza caída. Ya yo no estoy en las leyes de este mundo caído, yo estoy en las leyes de un nuevo reino. Por eso es que Él nos llama que nosotros ya no somos de este mundo. Igualmente dice que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Entonces, son muchas las cosas en las que cuando uno comienza a mirar la clase y uno se comienza a darse cuenta, realmente sí nos podemos identificar con Él. Y al identificarnos con Él nos tenemos que ver de otro mundo.
nos debemos de identificar de otro mundo. Identidad también es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Conciencia, conciencia, conciencia. El Señor me ha estado ministrando mucho con la parte de mi conciencia. Y yo le decía a mi alma, necesitas estar consciente, no de tu parte humana, de tus sentidos humanos, de tu naturaleza humana, sino de la parte divina, de la parte que ahora es una con Cristo Jesús. Y esto es bien bonito, para poderme ver distinta a los demás, para poderme ver distinta a los religiosos, para poderme ver distinta a las tinieblas, para poderme ver distinta. Si soy luz, ¿por qué voy a actuar como si estuviera en tinieblas? Amén. Si soy vida, ¿por qué voy a actuar como si estuviera muerta al pecado? ¿Me siguieron acá? Entonces son cosas que son muy profundas, y entre más profundidad de la luz y de lo que soy ahora en Cristo Jesús, pues lógico, la gente me va a ver hasta rara. Y les digo una cosa, no es raro que aún los religiosos me lleguen a ver rara, cuando muchas veces me coloque delante de ellos a predicar acerca de la vida del Espíritu, porque eso fue lo que sucedió con Jesús. Los religiosos lo vieron loco, totalmente, blasfemas contra Dios, porque te haces igual a Dios. Entonces son cosas que uno dice, wow, espérate, aún los religiosos no entendieron, no entendieron la manera espiritual de hablar Él de las cosas celestiales. Y hay todavía en el mundo cristiano, que hay gente que no entiende lo celestial, que no entiende lo del Espíritu, que hay que llevarlos y hay que mostrarles, mira, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión que es la del Espíritu, que fue la que obtuvimos en Cristo Jesús. Estoy oyendo a varias personas en algunos YouTubes, y cuando ellos hablan de la dimensión espiritual, cuando ellos hablan de la dimensión celestial, cuando ellos te hablan de esa dimensión en la que viven del Espíritu, yo digo, ay Señor, yo nunca había oído estas cosas antes. No las rechazo, sino al revés. Digo, Señor, yo quiero también eso. Es más rico vivir en el Espíritu todo el tiempo, les digo, que vivir consciente, que mi alma esté consciente de esta carne humana. De verdad se lo digo. Usted va a ser un cuerpo glorioso. No, ya yo tengo un cuerpo glorioso en Cristo Jesús, perdonen. Sí, pero usted es humana todavía. Sí, es verdad, todavía hay un cuerpo humano, pero este cuerpo humano ya no, ya mi alma no vive en la dimensión de mi cuerpo humano, sino que vive en la dimensión de mi cuerpo espiritual glorioso, celestial, que se me fue dado por Cristo Jesús, quien es la simiente que vino de arriba, que luego, después de haber muerto, resucitó en un nuevo ser humano y en una dimensión de inmortalidad y de incorruptibilidad. Usted entonces nunca se va a enfermar. Estoy creyendo que voy a llegar a la madurez del entendimiento donde ya no habrá enfermedad que pueda venir a afectarme. No he llegado allá, ¿ok? No he llegado allá. Pero es allá donde voy. Porque Él porque me estoy identificando con el Cristo resucitado, y el Cristo resucitado se vistió de incorruptibilidad y de inmortalidad. Bueno. Amén. Entonces ahí puse ese muñequito, es muy especial porque Él se distingue de todos los demás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Se distinguió de todos los demás. Él no era terrenal, animal ni diabólico. Él no era de la naturaleza humana normal. Él no era un alma viviente. Él era la semilla que vino de arriba, Dios hecho carne, en donde era 100% Dios y 100% humano. Pero todo lo de Dios siempre se vio a través de su humanidad, sin mezclarse, sino que sencillamente fluía. Amén. Bien, entonces, ¿qué es identificar? Es hacer idénticas cosas distintas. Entonces, ¿con quién
te identificas? Pues sencillamente con Cristo. Pero ¿cómo puedo yo distinguirme con Cristo? ¿Cómo puedo identificarme con Cristo? Bueno, porque ahora ya soy del mismo ADN del Espíritu de Cristo. ¿Me siguieron acá, verdad? Ok, ser idénticas, dos cosas, otro significado. Ser idénticas, dos cosas que parecen diferentes. Tener las mismas ideas, voluntad, deseos. Entonces, sí, ser idénticas, dos cosas que parecen diferentes. ¿Cómo me puedo yo identificar con un hombre como Jesucristo? Él es hombre, yo soy mujer. Es que tú no entiendes a las mujeres. Es que muchas veces los hombres dicen, es que no entiendo a las mujeres. Pues vea usted, si esa mujer se está identificando con Cristo y usted se está identificando con Cristo, usted va a entender su naturaleza divina de Dios en usted. Por lo tanto, usted va a tener comunión con esa mujer. De acuerdo con quien usted se esté identificando. Amén. Sí, somos el sexo es diferente. Pero es que yo no voy por el sexo, yo voy es por ¿dónde? Por la parte divina del ADN de lo que soy yo ahora en Cristo. Bien, cuando estamos hablando de identificar, no hablamos de apariencias físicas, sino de lo que tengo en común con otro, con lo que me identifico de otro. ¿Qué es lo que me identifica con Cristo? Mi nueva naturaleza. ¿Qué es lo que me identifica con Cristo? Mi ADN espiritual. Ahora soy del mismo ADN espiritual de Él. ¿Por qué? Porque recibí la palabra incorruptible que se hizo carne. Esto es Cristo. Bien, entonces, que cuando yo me vea pueda ver a Cristo en mí, ya que en la nueva creación puedo identificarme ahora en Él. El principio de mi nueva identificación comienza con mi nuevo nacimiento. Por eso, mi identidad con la naturaleza caída es opuesta y diferente a la nueva naturaleza de mi nueva creación. Y esto me lleva a ser diferente del mundo, quien vive en una naturaleza caída de pecado. Por eso es que la mente caída no se puede parecer a la mente de Cristo. Por eso no podemos estar pensando igual que el mundo piensa. El mundo piensa desde su punto de vista ególatra, egoísta, narcisista, rebelde, incrédulo, etcétera, etcétera. Nosotros no pensamos así ya. No soy de este mundo, por lo tanto no tengo nada de este mundo. Al nacer de una nueva semilla, me da una nueva naturaleza, la naturaleza de arriba, y por eso puedo identificarme con Dios mi Padre como ser del Espíritu. Si Él es Espíritu, yo soy Espíritu. ¿Por qué? Porque he nacido de la simiente que es Espíritu y vida. Amén. Bien. ¿En qué me diferencio del mundo? Normalmente podríamos decir que me diferencio porque tengo estándares de moralidad opuestos a los del mundo. Por ejemplo, yo podría decir que yo no soy como el mundo. No bebo, no tomo, oigan bien. No bailo, no fornico, no hago las cosas del mundo, no actúo como el mundo lo hace. En cierta manera esto es verdad, pero no es la total verdad. Oigan bien, quiero decirles que lo que me distingue del mundo no es solo eso, ya que hay muchas otras personas que aunque no han nacido de nuevo, no fuman, no toman, no fornican, no hacen las cosas que el mundo hace. Y eso no los hace cristianos a ellos. Entonces, si no estoy entendiendo realmente la diferencia en lo que yo me diferencio del mundo, estamos fregados, porque lo que me diferencia del mundo es nuestra nueva simiente dentro de nosotros, la nueva naturaleza divina de Dios. Amén. Entonces, lo más importante es que ya no estamos tampoco en el lugar de muerte ni tinieblas en que estábamos. Hemos nacido de la semilla de arriba. Somos una nueva creación en Cristo. Estamos muertos al pecado, al mundo de abajo. Fuimos arrancados nuestra alma. Necesitamos entender que nuestra alma fue arrancada del estado de la región de muerte y de pecado en la que se encontraba. Y es verdad, mi alma no nace de nuevo, pero mi alma es llevada a otro lugar diferente. Y hay un nuevo ¿qué? Corazón. Ya no es el corazón de tinieblas, entenebrecido, duro por el pecado, por la naturaleza de pecado, sino que es un nuevo corazón donde fue sembrada la semilla, donde ahora yo me puedo ver
en Él, donde ahora mi pensamiento, mi mente se ve, es en la imagen de Dios. ¿Qué es? Ok. Mi identidad humana me identifica con la naturaleza, ¿qué? Caída. Mi identidad humana me identifica con la naturaleza caída. Es tremendo. ¿Cuántos pueden llegar a pensar que su ADN aún puede cambiar porque ya usted recibió la semilla incorruptible de Dios en su nuevo corazón? ¿Cuántos pueden realmente llegar a pensar que ese ADN ya no es igual al ADN que usted tenía de sus padres? Y ustedes dicen, no, eso no es verdad, eso no es posible. Hoy quiero decirles que John G. Lake, quien creía en esta verdad y en el cual caminó en la vida del Espíritu, caminó en la vida de la ley de vida y de luz en él mismo quiso que le tomaran una prueba de su sangre y que se dieran cuenta que cuando tocaba la sangre de él, ese virus se moría. Entonces tenemos que entender que es tan poderoso, oigan bien, el haber sido nuestra alma trasladada a otro lugar y nuestro cuerpo que no vio corrupción, Jesucristo no vio corrupción, vestido ahora de incorruptibilidad y de inmortalidad, el vernos en este plano divino, el vernos en este plano celestial, el vernos en este lugar, oye, en este lugar del reino de Dios, donde hay luz, donde hay vida, donde la fuente de Dios es mejor que la fuente del sol. Que cuando venga la enfermedad no tiene por qué tocarme. ¿Por qué no podemos llegar a vivir en ese plano? Otros lo han logrado, ¿por qué no nosotros? ¿Creen ustedes que con todo lo que está sucediendo no debemos comenzar a buscar el otro plano celestial en nosotros? Se lo digo sinceramente. Amén. Entonces, en esto de mi identidad humana, que me identifica con la naturaleza caída, es entender mi procedencia humana, es importante, ya que ella muestra claramente que mi naturaleza era una naturaleza caída que venía de mis padres por el primer Adán. Todos estábamos muertos al pecado, todos estábamos propensos a cualquier virus, al cáncer, a la diabetes, a la otra, la no sé qué, la no sé cuánto, a todas estas cosas. Si no, miren lo que hace la medicina. La primera cosa que le están preguntando a uno es qué cosas sucedían con su papá o qué enfermedades. Yo le digo a ellos, no, mi padre no sufría de ninguna enfermedad. Porque mi padre arriba, claro que yo no les digo así porque dicen, no, esta vieja está chavetada, tenemos que meterla en el manicomio. No. Pero de verdad, en mi corazón, cuando estoy diciendo, no, mi padre no sufre ninguna enfermedad, bueno, no sufría porque ya falleció, pero me estoy refiriendo a esto en cuanto a mi padre arriba. ¿Por qué? Porque es que él es ley de vida y luz. Luz es vida. Luz es vida. Entonces, oiga, si es verdad, antes nos identificábamos propensos a cualquier enfermedad, propensos a cualquier cosa, propensos igualmente al mal genio, propensos igualmente a todas las cosas que se vieron reflejadas en nuestros padres, pero ya yo no soy de esa naturaleza caída. Ahora soy de una nueva naturaleza, ahora tengo un nuevo ADN, tengo la vida del Espíritu. Puedo identificarme verdaderamente con quién soy en Cristo Jesús. Amén. Bien, el ADN en el hombre está trastocado. Una de las cosas que les he estado enseñando muy claramente es la razón del por cual el hombre tiene esa naturaleza caída. Sabemos todo lo que pasó con Adán y con Eva. Cuando el primer Adán peca y se aparta de Dios, pierde su verdadera identidad junto con ella. Pierde también su propósito, pierde también su razón de ser. Se tuerce el destino, el camino de ellos ya iba a ser un camino de cardos y espinos. El camino de ellos iba a ser un camino de sufrimiento, de maldición. Ya no era lo que Dios había creado de ellos para hacer y cumplir su propósito. La comunión, es decir, esa común unión que había entre Adán y Dios se rompió.
El pecado había marcado una diferencia, se estableció una separación. Adán ya no se parecía a su padre. Había perdido su identidad, ya no se veía con luz y vida como se veía antes de pecar. Al ser trastocado, su ADN vino a tomar la identidad del padre ¿de quién? De mentiras, una naturaleza caída, una mente del diablo. De ahí la importancia de entender que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿La aplastó o no la aplastó? La aplastó. ¿Y por qué tenía que aplastarla? Porque sencillamente tenía que quitar todo lo que venía de esa naturaleza caída, de esa semilla que fue puesta en el corazón, que produjo el conocimiento del bien y del mal, produjo un árbol en ella, corrupto. Entonces, el hombre se identifica con esa humanidad de sus padres. Y vemos allí la otra foto, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí en la tierra? La palabra vano, y viven sus vidas en vano, pero esa la palabra vana o vano está significando vivir una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque no saben para qué Dios puso al hombre aquí en la tierra. Entonces, en esta humanidad caída, la dualidad del conocimiento del bien y del mal nos identificaba con el primer Adán, con su naturaleza caída. Teníamos la mente caída de nuestro primer Adán. La herencia, óigame, la herencia que teníamos de ellos era la naturaleza de pecado. La herencia que teníamos de ellos era la mente caída. Por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Fuimos hijos de unos padres terrenales, hijos del diablo igualmente. Y así éramos también nosotros, hijos del diablo. Cuando tú miras estas realidades que muchas veces los religiosos no te quieren enseñar y no te quieren decir realmente eras malo y no había nada bueno en ti, porque no había nada bueno en nosotros, porque la gente tiene la mentalidad de pensar que si hacemos cosas buenas eso nos hace buenos. No. No es por eso que muchas veces hacemos cosas buenas, es porque hay un bien y un mal dentro de nosotros. Heredamos la naturaleza de pecado animal, terrenal, diabólica, conocimos quién eran nuestros padres, nos identificamos con el apellido tanto de nuestro padre y nuestra madre, sus ADN, sus caracteres, sus inclinaciones físicas, todas las cosas, aún la cultura. De lo que hacía, cuando uno mira el año, hay diferentes fiestas religiosas, ¿verdad? Y en esas fiestas religiosas hay cierta cultura en las familias, de acuerdo a si los padres son o si la madre es una mujer muy religiosa, si la madre realmente estuvo influenciada por un internado católico de monjas y cuestiones así. Pues mi madre lo fue. Entonces para nosotros la Semana Santa era un lugar de recogimiento, era unos días de que no se hacía mucho en mi casa, no se iba a la playa, no se iba a ningún lado, porque era pecado. Pero podíamos estar pecando todo el resto de semanas, ¿no? Pero no, esa semana no. Y lo mejor del caso es que en Barranquilla, los carnavales son 40 días antes de la Cuaresma. Entonces ya se puede imaginar cómo era la cuestión, ¿ok? Pero no, esas son las ideas religiosas. Oye, eso no cambia nuestra manera de pensar. Es la nueva naturaleza lo que va a cambiar nuestra manera de pensar. Y luego en diciembre teníamos ciertas culturas. En comidas, por ejemplo, cada ciudad en Colombia tiene diferentes culturas de comida en diciembre. El 24 y el 31. En mi casa era totalmente, el 24 eran hallacas, por seguro. ¿Y a qué hora nos las comíamos? Berracamente a las 12 de la noche. Después de que nos dábamos el abrazo y la bobada y la cuestión, ¿culturas qué? Religiosas. Y eso nos marcó, sí, nos marcó. Tanto nos marcó que todavía hay cristianos que si no celebran de la manera en como se celebraba antes, entonces no se sienten que están celebrando la Navidad.
De verdad, es triste, pero es verdad. Ahora, con eso no digo que sí podamos tener un tiempo, estamos en vacaciones, chévere, ameno, agradable, sí, vamos a estar todos juntos, vamos a esto, vamos a lo otro, Está bien eso, yo no voy en contra de eso. Pero no metan la parte de la Navidad, la parte religiosa, la parte cultural. Yo tengo una nueva cultura. ¿Cuántos somos de arriba? Preguntémosle a Dios cuál es la cultura de arriba. Y le aseguro que la cultura de arriba va completamente opuesta a la cultura religiosa que la religión nos ha enseñado a través de las diferentes festividades de las cuales ellos celebran durante todo el año. ¿Me siguieron acá? Entonces nosotros no nos podemos identificar con estas cosas. Pero debemos reconocer que esta identidad en la que nos encontrábamos era una identidad distorsionada. Nada de ella era buena. Y debemos reconocer esta verdad en nosotros. Todo lo que nos enseñó la cultura religiosa católica, oye, todo fue distorsionado en el corazón de ellos. Yo no tengo por qué imitar la cultura religiosa de los católicos o de ninguna otra religión. Yo quiero es identificarme con la cultura de arriba porque ahora yo tengo un nuevo ADN, porque ahora yo soy ¿qué? Espíritu. Juan, capítulo 3, vamos a mirar algunos versículos que nos muestran esta identidad terrenal de una naturaleza caída. Juan 3:3, solamente voy a leer la parte del versículo donde habla acerca de que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué me está mostrando este versículo? Sencillamente vine a ser igual a mis padres, carnal, terrenal y diabólico. Tenía un ADN ¿qué? De mis padres. No había el ADN de Dios en mí. No había recibido al Cristo resucitado dentro de mí. No había recibido, oigan bien, al Dios hecho carne dentro de mí. Mi primer nacimiento venía de mis padres, por eso era así como ellos, pero no mi segundo nacimiento. Mi segundo nacimiento tenemos que entender que viene es del Espíritu, totalmente opuesto y diferente al ADN que mis padres me dieron por la naturaleza caída que había también en ellos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Estamos viendo sencillamente que nosotros estábamos identificados con el primer Adán y que nosotros, así como nuestros padres, nuestros abuelos le dieron esta naturaleza caída a nuestros padres, igualmente nosotros recibimos de ellos lo mismo. Y oigan bien, cuando nosotros parimos hijos, también parimos, oigan bien, parimos de acuerdo con la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso desde pequeños, aún en el vientre de nosotras, pues yo no conocía al Señor. Pero ¿cuántos cristianos le están hablando a su hijo? Oye, eres del Espíritu. Oye, esto, oye lo otro. No. Muy pocos. ¿Saben por qué? Porque no viven en la dimensión del Espíritu. Por eso no saben ni conocen la vida del Espíritu. Romanos 5:17 nos dice que por la transgresión del primer Adán reinó ¿qué? La muerte. Entonces, el ADN en el hombre fue trastocado. Ya no nos podíamos ver como tal. Bien. D. El sistema de creencias falso dado por una falsa ¿qué? Naturaleza. Miren lo que les puse allí. El sistema de creencias, que eso, ¿ya lo vimos? ¿Ya vimos el sistema de creencias? No, ¿verdad? No, todavía no. El sistema de creencias es un tecnicismo que usa el mundo para mostrar que lo que creemos producirá un sistema de creencias, sea bueno o sea malo. Vivíamos en un mundo religioso católico, ¿o no? Aquí no se conocía otra religión sino la católica. Tanto así que el Estado estaba unido con la religión. Que en 1990 y algo se separa la religión del Estado.
Es correcto, y todavía se piensa que la salvación viene porque vienen solo de los católicos. Bueno, no hablemos de eso. Pero en tal caso, lo que quiero decirles con esto, en el sistema de creencias falso dado por una falsa naturaleza, ¿ok? Producíamos ¿qué? Sencillamente cosas falsas. Si crees mal, pensarás mal y actuarás mal. Si crees bien, pensarás bien y actuarás bien. Lo que creemos genera un sistema de creencias por la cual pensamos, somos, hablamos, actuamos y nos comportamos. Por eso vivíamos en esa naturaleza caída, pero no solamente teníamos la naturaleza caída, sino teníamos un sistema de creencias caído que nos hacía creer en una verdad en una mentira como si fuera una verdad. Que podíamos maquillar haciendo penitencias, haciendo sacrificios, haciendo esto, podíamos maquillar a este hombrecito sin entender la perfecta obra de la cruz del Calvario, sin entender siquiera realmente que cuando recibimos a Cristo estamos recibiendo la simiente incorruptible de arriba, que por lo tanto ya no somos de este mundo, sino somos de arriba, y por lo que somos de arriba ahora tenemos que conocer, la cultura de arriba del reino de Dios, que es espíritu. Qué poco entendemos lo del Espíritu. Y por eso, por no entender las cosas del Espíritu, pues poco vamos a identificarnos con el Espíritu. ¿Me siguen acá? Aleluya. El sistema de creencias, sea falso o verdaderos, son estados de la mente en los que uno cree que algo es verdadero. Es el pensamiento que se considera verdadero, pero que es falso. Que puede ser medio verdad, pero llega a ser todavía ¿qué? Mentira. Pero también puede ser totalmente falso. Ese pensamiento luego se habla y se afirma. En la naturaleza caída que teníamos una mezcla fuerte de verdad y mentiras que nos llevaba siempre y nos mantuvo siempre engañados. Porque si el cura no le da la absolución, entonces sus pecados no son perdonados. Perdonen. Cuando la sangre de Jesucristo es la que me perdona todos mis pecados y Él fue el que pagó el precio por mis pecados, porque todos los pecados fueron sobre Él. Y Él es Dios hecho carne, que ahora en Él puedo verme perdonada de mis pecados. Que no necesito la absolución de un hombre para decir tus pecados son perdonados. Vete en paz, hija mía. Así de mal estábamos. Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero si tu corazón tiene una mente caída, ¿dónde va a estar tu corazón? ¿En un qué? En un lugar de una mente ¿qué? Caída. Donde hay verdad, donde hay mentira, donde hay una mezcla de engaños terribles, ¿ok? Pero ya tú no perteneces a ese corazón, ni ya tu alma ya no está en el estado de una mente, en el lugar de muerte y de pecado en la que estuviste. Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Esas palabras de Jesús son tremendas. Si tienes una mente caída, pues una mente caída vas a producir pensamientos de una mente ¿qué? Caída. ¿Y cómo es la mente caída? Cuando ustedes comienzan a entender que la mente caída tiene un bien y tiene un mal, pero que de todas maneras es una sabiduría corrupta que te va a llevar al engaño fácilmente, que te va a llevar también a llamar las cosas, a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Si no, miremos lo que está sucediendo en nuestro país, Dios mío. Donde se le da preferencia a los guerrilleros, donde se está aplaudiendo lo que los guerrilleros hacen. Eso es terrible. Mente caída. Pues les digo una cosa, nosotros no estamos en este nivel del estado de muerte y de pecado en el que nos encontrábamos. Por eso nosotros hemos subido, pero tenemos que, al entender que estamos en otro reino, tenemos que conocer el reino del Espíritu en el cual nosotros nos movemos y somos, en el cual ahora nos identificamos. Ya no me identifico a este mundo. Por eso es terrible mirar pastores que están de acuerdo con las ideologías falsas del comunismo
Y aún comparan a Jesús con un comunista. ¿Quién dijo eso? Mentirosos, hijos del diablo. Eso es lo que tienen. Una mente del diablo, una mente animal, terrenal y diabólica que no conoce la cultura de arriba, que es totalmente diferente a cualquier ideología, aún a la más democrática. No conocen la cultura del reino de Dios. Entonces, en Mateo 15, que lo estamos leyendo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque el corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Colosenses 2:8. Entonces, de esta mente caída salía todo esto. Ahora, hay gente que ha podido lograr vencer el mal en el corazón de ellos. Sí, ha habido gente. Por eso cuando uno mira, bueno, no todos, ¿no? Porque hay muchos curas muy, muy depravados, pero hay otros sacerdotes que sí han logrado vencer estas cosas. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que esto no se puede vencer por sí mismo, sino que es en Jesucristo quien lo venció, y en el nuevo ADN que yo tengo ahora dentro de mí, que es totalmente diferente a la fuerza de uno mismo, apoyarnos en nuestra propia prudencia, apoyarnos en nuestra propia fuerza, apoyarnos en nuestra propia sabiduría. ¿Sí me están siguiendo aquí? Caída, muy bien, poniéndose como un bozal en su naturaleza caída, en los malos pensamientos de su corazón. Y eso en cierta manera es bueno. Eso hubiera sido genial para el Antiguo Testamento, que eran almas vivientes, pero no ahora para nosotros. Ahora nosotros no nos ponemos ningún bozal. Ahora nosotros tenemos que entender que estamos destruidos. Que la naturaleza caída está destruida y somos de una nueva naturaleza. Ok, y por eso es que podemos entender que ya no vivimos, como Pablo dijo, que ya no vivimos bajo ¿qué? Bajo la ley espiritual de la naturaleza de pecado, sino que ahora vivimos bajo la ley de ¿qué? De vida. Y la ley de vida es luz, y por lo tanto todo lo de Él está dentro de nosotros, y podemos llegar a vencer esta sabiduría corrupta, que era lo que salía de mi boca y que contaminaba. Porque son mis propios pensamientos los que me van a contaminar. No solo es lo externo de otro corazón malo contaminándome, es también lo interno que está dentro de mí. Por eso el Señor dice claramente acerca de las amistades y de la conversación corrupta que tú vayas a llevar con otras personas. Por eso debemos guardar el corazón. ¿Me siguieron aquí, verdad? Entonces, oiga, el sistema de creencias falso dado por una falsa naturaleza nos va a llevar a pensar engañosamente. Pero ya nosotros no estamos allí. Colosenses 2:8, mira que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Oigan bien a eso, según la tradición de los hombres, o sea, según la cultura de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Oye, la mente de Cristo es totalmente diferente, la vida del Espíritu es diferente, la mente del Espíritu es diferente, el lugar en donde ahora nuestra alma se encuentra es diferente a lo que nosotros vivíamos anteriormente por nuestra naturaleza de pecado. Pero una vez recibido Cristo, las cosas tienen que ser diferentes. Colosenses 2:8. Entonces, la mente caída que gobierna la sabiduría humana del mundo es de especulaciones sin sentido, de filosofías huecas, de filosofías vanas, moldeadas en tradiciones, en supersticiones de hombres, en mitos, en fetichismos, en leyendas. Son engañosas, no mostrando la perfección en lo que somos en Dios, sino en una imagen distorsionada que nos distrae de la verdadera doctrina que es Cristo. Ahora yo muchas veces veo a estas personas cristianas que lo único que están hablando es acerca de tómate esta agüita, tómate la otra agüita, es que esta hierbita es buena. Es que yo no estoy diciendo, oye, que lo externo pueda llegar a influenciar,
una agua pueda llegar a influenciar nuestro cuerpo o pueda traer bienestar a nuestro cuerpo. Pero si yo tuviera en mente, si en mi corazón estuviera completamente que es por la ley del Espíritu de vida, que es luz, que está dentro de mí, en donde yo puedo ser influenciada por esa vida, en donde nada, absolutamente nada de lo corrupto puede llegar a afectar mi vida, no estaría dependiendo de una sabiduría corrupta. Es que tómate esto para que esto, es que tómate lo otro para lo otro. Agüerismos, correcto. Y yo no estoy diciendo, nosotros vamos al médico y pues lo primero que nos meten son píldoras y vainas, ¿ok? Las cuales que yo también estoy totalmente, lo hago. Todavía estoy en ese estatus de hacer las cosas, ¿ok? Pero ya llegará un punto en que dejaré de hacer esas cosas para vivir totalmente en la vida del Espíritu. ¿Sí me llegaron a entender? Que sí, me cuido. Yo me cuido en mis alimentos, yo me cuido en esto, yo me cuido en lo otro, estoy volviendo otra vez a hacer ejercicios. Necesito, ¿ok? Pero yo, en mi vida, estoy creyendo que yo llegaré al punto donde no dependeré de nada de lo externo, sino solamente de lo interno. Con eso no significa que me vuelva un cuerpo glorioso sin comer, ¿no? Por favor. O sea, pero sí que voy a depender totalmente de esa luz, que es energía, que es poder, que es fuego, que es vida dentro de mí. Porque Jesús comió normal, en su parte humana, pero Él nunca dependió de esas cosas. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú estás dependiendo, te estás apoyando en estas cosas externas, estás ya comenzando a entrar en una sabiduría corrupta que no viene de Dios. Así de sencillo. Ok. Otra cosa importante. No permitamos que estas filosofías falsas nos lleven a una conclusión inferior, trastornando nuestras mentes con astutas palabras. Si no, mire los yerbateros. Yerbateros cristianos. Cualquier otro mensaje que se salga del misterio de la sabiduría, quien es Cristo, es un error. Así de sencillo. Ningún ser humano nace prostituta, ¿o sí? Ningún ser humano nace alcohólico, ni adúltero, ni fornicario, ni brujo, ni mentiroso, ni reflejando ningún tipo de naturaleza en particular. Aunque tienen una naturaleza caída y por las circunstancias hace que se vea diciendo y actuando lo que engañosamente ha creído de sí mismo. Creo que las circunstancias es lo que muchas veces hace que una persona llegue a ser prostituta. Hay prostitutas que no quieren ser prostitutas, pero como es lo único que saben hacer mejor, se meten de prostitutas, sin entender que hay cosas que sí pueden hacer mejor, que no es la prostitución. Una vez un predicador, un evangelista, estaba evangelizando en un lugar de prostitución y se encontró con una chica. Creo que la chica, no sé si tenía ya 18, pero estaba jovencita, no tenía menos de 20 años. Y el Señor le da una palabra de conocimiento a esta chica. Le dice, este no es el camino que yo tengo para ti. Yo tengo para ti otro lugar. Yo tengo para ti una pizzería. Yo tengo para ti el que seas, el que ese restaurante de pizzería sea el mejor en la ciudad. Ella se quedó fría, de verdad, porque primero no sabía cocinar, segundo, nunca había pensado en eso. Pero algo sucedió con la palabra. No sé si ellos se estuvieron manteniendo en contacto, pero la chica sale de la prostitución, se va para su pueblo otra vez. Hubo un familiar que tenía una pizzería y de un momento a otro le ofrece la pizzería, la chica la compra y de verdad la palabra que Dios le dio a través de ese profeta, a través de ese hombre, se cumplió en ella. ¿Sí me están llegando a entender aquí?
No, no era para ser ministra, no, pero para cambiar ¿qué? Su vida, su entorno, su cultura, absolutamente todo. Si llegáramos a entender que Dios tiene, que no todos vamos a ser predicadores de púlpito, que no todo el mundo va a ser pastor, que no todo el mundo va a hacer esto, que va a hacer lo otro, sino que somos, somos como Cristo y nos identificamos como Cristo, por lo tanto el ministerio es como el de Cristo, entonces podemos desarrollar, en el plano natural, todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces es bien tremendo. Bien, ¿sabes quién eres? Si nuestro valor proviene de cualquier otra cosa diferente a lo que Dios ha hecho por nosotros, ello estará a punto, estará sujeto a cambiar y fracasar. Si nuestro valor proviene, oigan bien, si nuestro valor proviene de cualquier otra cosa diferente a lo que Dios ha hecho por y en nosotros, ello estará sujeto a cambiar y a ¿qué? Y a fracasar. ¿Tienen calor? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Seguro? Hasta ahora me doy cuenta que no tenía el aire acondicionado prendido, pero si quieren lo puedo poner. ¿Está? ¿Sí? Ok, bueno. Pasa que ya yo estoy sudando. Bueno, ok. Entonces, cuando no nos identificamos con Cristo, estamos basando nuestro sentido de ser necesarios o valiosos en nuestros hijos, pero los niños crecen y se van. Por ejemplo, tenemos un sentido de pertenencia en nuestro pueblo, nuestra iglesia, las organizaciones que formamos parte, pero la gente se muda, se cambia de iglesias y las cosas que pertenecen a ellos perecen. ¿Con quién te estás identificando? ¿Sabes tú quién eres? Es que yo soy de las asambleas. No, usted es de Cristo. Pero es que yo soy del pastor No, usted es de Cristo. Pero es que soy así, no sé qué, no sé cuánto. Como esa gran pregunta que le hacen a los policías las personas que son importantes. Pero usted sabe quién soy yo. ¿Por qué? Porque se están identificando con respecto a la función que están llevando a cabo o al trabajo en el que se encuentran. Eso le pasó a un pastor de Bogotá. Lo encontraron, lo pararon por exceso de velocidad y él dijo, usted sabe quién, y en ese entonces era senador, era pastor pero era senador, y usted sabe quién soy yo. Entonces se identificó más aún en la parte de, es que yo soy un senador de la República. Sí, señor, pero usted estaba corriendo, estaba en exceso de velocidad. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, nuestra identificación siempre ha sido por el tipo de familia. Entonces, si su familia fue pobre, entonces usted se identifica como un pobre. ¿Sí o no? Entonces tenemos la parte de la cultura, tenemos la parte del ambiente, tenemos la parte de cómo fueron nuestros padres, tenemos la parte de esto, tenemos la parte de lo otro. Pero realmente, si eres en Cristo, ¿sabes tú quién eres en Cristo? Y esto es tan hermoso cuando uno comienza a entender. Nos sentimos bien sobre nuestros logros. Recientemente leí sobre una famosa cantante, Madonna. Ella mantiene el hacer cosas más grandes y mejores de lo que ella ha hecho en el pasado. Y lo hace porque el sentido de haberlo logrado no le dura. Es una mujer que no tiene propósito. Es una mujer que quiere ser grande y quiere hacer las cosas. O sea, si esto fue grande, vamos a hacer otra cosa que, mejor dicho, le vuelen los sesos a ellos. ¿Me entienden acá? ¿Ok? Cosas con las cuales ella se identifica. Nos sentimos bien sobre nuestros logros educativos, los empleos que obtenemos por nuestros logros, los trabajos en el mercado, cambian, las empresas despiden a sus empleados o se van, envejecemos y nos retiramos y nos jubilamos. ¿A dónde estaba entonces ese gran ingeniero que usted era? O ese gran arquitecto, o trabajando en esa gran compañía, o esto o lo otro. ¿Sí me están siguiendo? Yo quiero ese un puesto arriba, yo no quiero puesto acá abajo.
Si Él me quiere dar un puesto para destacarme aquí abajo, sea porque estoy entendiendo el puesto destacado de lo que estoy arriba. ¿Me siguieron acá? Con esto no estoy diciendo que no podamos tener propósitos en lo natural, en descollar, en descollar en las cosas naturales, en un trabajo, en la carrera, en las habilidades o en los dones que Dios te ha dado. No estoy diciendo eso, pero qué diferente es el saber que arriba tengo una posición, y que por esa posición que tengo arriba, aquí abajo puedo desarrollarme idéntico como Cristo y no idéntico como en el mundo. La otra vez me vi una película muy bonita. Eran 3 morenas, 3 negras de la raza negra, de la raza africana. Y resulta que todas 3 trabajaban en la NASA. Esa película es buenísima, buenísima. Ok, talentosas, unas mujeres talentosas, una de ellas especialmente la que se destaca. Bueno, todas, porque a la hora de la verdad, y después muestran sus biografías, luego muestran las biografías, y si tú buscas en Wikipedia los nombres de ellas, tú puedes encontrar todo en lo que se destacaron ellas. ¿Ok? Eso, Talentos Ocultos, es la película. ¿Ok? Esa película, y todas eran temerosas de Dios. Todas eran cristianas. Todas eran cristianas. Todas tenían la misma fe. Todas tenían el mismo espíritu y tenían dones y capacidades que Dios les dio a ellas para desarrollar y en las cuales ellas se destacaron. Pero ellas fueron humildes. Y dice la palabra que de los humildes, de los mansos es la tierra. Ellas llegaron a sobrepasar cosas que otros no llegaron a sobrepasar. ¿Ok? La mujer en la geometría analítica. Yo dije, madre, Señor, yo no entiendo ni nada de esas cosas, pero bueno, Dios le dio el don a ella y gloria a Dios. Pero encuentro que ese no es mi destino, ¿sí me entienden? Encuentro que ese no es lo que Dios quiere que desarrolle aquí. Dios quiere que desarrolle esa vida del Espíritu para decirles a ustedes, oiga, sí se puede vivir en el Espíritu. Yo tengo un nuevo ADN celestial, ahora puedo vivir en ese ADN celestial. Si ese va a ser, si eso es lo que Dios tiene planeado llevarme en ese camino para enseñarle a la iglesia que realmente somos espíritu y que sí podemos vivir en el plano espiritual todo el tiempo y en todo momento y que sí se pueden hacer todas las cosas del espíritu como Él quiere. Entonces, Señor, heme aquí, a donde me lleves, allá voy a ir. ¿Me siguen acá? ¿Ok? Bien, entonces, la identidad humana, entonces sabes quién eres. Si nuestro valor proviene de cualquier otra cosa diferente a lo que Dios ha hecho por nosotros, ello estará sujeto a cambiar y a fracasar. Por eso es que muchas veces se toman carreras porque de pronto me pareció buena la carrera, de pronto yo me adapto a esa carrera o esa carrera puede adaptarse a mí, etc. Pero ¿saben qué he aprendido? Que no hay mejor cosa que uno preguntarle a Dios, ¿cuál carrera es la que tú quieres que yo estudie? Porque esa carrera es la que me va a llevar en el camino del propósito eterno de Dios conmigo. Hay gente que hasta comienzan una carrera y nunca la terminan. Y aún terminan una y comienzan con otra, pero ninguna la practican. Ninguna la practican. Entonces debemos entender esas cosas. ¿Para qué me tienes? ¿Para qué? O sea, ¿qué estudios quieres en lo que yo necesito conocimiento para que pueda cumplir el propósito eterno? Amén. Entonces, ha habido mucha falsedad, una guianza falsa en el corazón. Nos hemos apoyado en la prudencia, nos hemos apoyado en cosas. No, usted es apto para esto.
Usted es apto, porque usted hace unos exámenes y entonces esos exámenes le dicen, usted es apto para esta carrera, pero si el Señor le dice, no, quiero que estudies esto, Señor, pero eso no me gusta, quiero que estudies esto, yo te hago apto para estudiar esto. Entonces ya la cosa le cambia a uno. El problema es que nunca se ha preguntado, o la mayoría de los jóvenes cristianos no le preguntan a Dios estas cosas, sino que van a estudiar porque porque sus padres le están diciendo es mejor que estudie no sé qué, que estudie. ¿Saben qué? Hay mucha gente millonaria que nunca han estudiado, ni han llegado a la universidad, ni han llegado a un tercero de primaria. Pero Dios los tenía capacitados, Dios los tenía para otro propósito y los capacitó para hacer dinero. ¿Cuántos saben quién es Onassis? Onassis fue un hombre muy, muy millonario, de mucho dinero, pero era un hombre totalmente iletrado. Pero logró tener uno de los mayores astilleros, donde fabrican barcos y buques y toda esa cuestión, en Grecia. Ese fue el que se casó con Jacqueline Kennedy, la pobrecita. Ok. Ahora miren igualmente, bueno, esto es en lo natural, cómo este hombre llega a amasar esta fortuna. Pero luego veo también un predicador, no sé quiénes conozcan a Benson Idahosa. Benson Idahosa es un hombre que fue porque ya él falleció. Fue un hombre que no se puso zapatos sino hasta cuando tenía 18 años. Él era de África. Allá en África no se ponen zapatos los niños como nosotros nos ponemos zapatos acá. Ahora ha cambiado un poquito, pero todavía hay mucha gente que se encuentra en su hábitat de tribu todavía. Y él no, mire, yo le di masajes en el pie a ese hombre. Y ese hombre tenía unos pies de rinoceronte, mano. Esa vaina era durísima, eso era una piel, mejor dicho. Él tenía que comprarse zapatos un poco más grandes porque los pies de él eran anchos debido a que él nunca usó zapatos sino hasta cuando tenía 18. No sabía escribir ni leer, pero creó una universidad. Y el legado que ese hombre deja es tremendo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si es verdad, Onassis no le creyó a Dios, no sé qué clase de religión tenía. Dicen que también era un poco chueco en la manera en que hacía muchos negocios, pero bueno, pero lo que quiero decirles es que aquí vemos un hombre que se propuso, ¿okay?, que Dios le dio la capacidad y lo hizo sin conocerlo a él, y aquí está otro que conoció a Dios a los 18 años, cuando era jovencito resucitó el primer muerto, que era la sobrina de la persona con quien él se casó, o sea, la tía. Es bien interesante uno mirar la historia. Y es tremendo. Él no sabía quién era, pero supo cuando recibió a Cristo quién era, que él podía levantar muertos, que él podía orar por los enfermos, etcétera, etcétera. Y su ministerio fue un ministerio en el cual se movió mucho en la parte de los milagros. Creo que él resucitó como a 20 personas en todo el tiempo de su ministerio. Entonces, hermanos amados, que ni la educación, ni la no educación, ni la educación te vayan a detener en el propósito del plan eterno que Dios tiene para contigo. Amén. Bien, entonces, vamos a mirar la identidad humana, hijo de hombre, y la identidad celestial, hijo de Dios. Es importante entender que tanto era ser humano, pero que también tenía una naturaleza divina. ¿En dónde? En la dimensión del espíritu. Que la parte humana fue dada por su madre, pero que la parte divina fue dada por la simiente incorruptible que se entretejió en el corazón del vientre de María. Que eso fue lo que lo hizo a él un ser humano. Cuando hablamos de definir la identidad de Jesús, es definir que esta persona en este caso Jesús, es uno con su Padre en la parte espiritual, no en la parte humana. Que la parte humana no se podía mezclar con la parte divina, pero que somos tripartitas. Somos tripartitas. Y que la simiente incorruptible que vino de arriba,
que es la palabra, el logos, la palabra eterna, que es espíritu, que es vida, se entretejió en el corazón del vientre de María y vino a formarse ¿qué? Un cuerpo humano, pero que su espíritu continuaba siendo ¿qué? De arriba. Su espíritu venía ¿de dónde? De la semilla de arriba, de la palabra de Dios. Eso es un milagro. Y su dimensión humana reflejaba todo lo que venía de la dimensión divina de Dios. Por eso mostró el carácter del Padre, por eso mostró a los milagros, por eso mostró todo, absolutamente las virtudes, todo lo sobrenatural del reino, todo lo que vino a hacer en su ministerio humano como Jesús, se manifestó a través de él. Sabemos que Cristo es Dios hombre. Dos componentes había en Cristo, su divinidad y su humanidad. Dos naturalezas, la espiritual, la que venía de arriba, dada por la semilla incorruptible, y el cuerpo humano, sin pecado, que le dio su madre cuando fue formado, cuando la semilla, lo invisible, se hizo visible en el vientre de su madre. 9 meses duró su formación como cualquier ser humano. Fue parido igualmente con dolor. Porque creo que fue parido. Tuvo que haber tenido un nacimiento normal como cualquiera. Cuando vieron al bebé, wow, era un bebé. Pero sabemos que en ese bebé venía la naturaleza divina de Dios. Bueno, María sí sabía que ese no era un hijo de un hombre, pero que el Espíritu Santo vino sobre ella y la palabra incorruptible, invisible, se hizo carne en ella, porque ella creyó. Bienaventurada la que creyó. Así fue como le dijo Isabel a ella. Tremendo. Y es verdad, es algo, y fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. La humanidad no es deidificada, esto es divinizada, y la divinidad no es humanizada. La divinidad no puede llevar dentro de su esencia algo finito. Y lo humano es finito, por eso su cuerpo pudo ser entregado como sacrificio, por eso pudo morir y pudo haber sido sepultado, por eso su Padre en él pudo ser uno en la parte ¿qué? Del espíritu, perfectos en unidad. Importante entender que aunque en su carne era finita, era una carne sin pecado, ya que su espíritu, ya que su espíritu, el espíritu de su mente en su corazón, tenían la fuente de la vida del Espíritu de Dios en él. Nada de lo de él en la parte espiritual fue dado por un hombre, sino por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero en la resurrección las cosas cambian. En la resurrección las cosas cambian. Él es levantado en una dimensión totalmente diferente. Su cuerpo humano vino a ser ¿qué? Incorruptible, inmortal. Y él subió a volver otra vez al Padre. Dice, y vuelvo otra vez al seno ¿de quién? De mi Padre. Teniendo un cuerpo humano, pero ya no un cuerpo humano como el que tenía antes, que estaba sujeto a la muerte. Ya un cuerpo humano que incorruptible, inmortal, uno que sería para vida eterna. Cuando uno piensa esto le vuela a uno los sesos. Solamente el verme en Cristo Jesús estoy entendiendo, wow, y yo vuelvo también al Padre, y yo vuelvo al Padre, y yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, porque esa fue la oración que hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Vamos a Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo así? Pero usted es un ser humano. ¿Cómo va a estar usted con el Padre? Porque era en la dimensión ¿qué? Espiritual. Por eso tenemos que entender la dimensión del Espíritu en nosotros. Usted sí puede ser
uno con Dios el Padre, que es espíritu. Usted sí lo puede, porque usted recibió la simiente incorruptible de arriba, que se hizo carne, esa que se llevó se llevó la naturaleza de pecado, ese que logró morir, ser sepultado, pero que al tercer día resucitó por el poder de la resurrección y vino a ser inmortal, vino a tener una dimensión tripartita del espíritu mortal incorruptible, y vuelve otra vez a estar con el Padre. Esto es algo tremendo. ¿Será que podemos decir yo y el Padre somos uno? ¿Será que yo puedo verme? Oiga, póngase la mano allí en su vientre y diga: mi espíritu es uno con el Padre. Mi Padre, que es espíritu, es uno con mi espíritu. Soy una unidad con Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Así como Jesús declaró y sabía que Él era uno con el Padre en su dimensión del Espíritu, así también yo puedo vivir, creer, moverme en esa dimensión de ser uno con Dios el Padre, que es espíritu y que me dio vida en mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, en la parte humana podemos ver que en el libro de Mateo podemos ver que no solo Mateo en la parte del linaje relaciona a Jesús con David, sino que también lo hace con Abraham. Recordemos la simiente de la mujer, recordemos la promesa de Génesis 3:15, recordemos la promesa que le hizo Abraham, en la parte natural, de que vendría de él vendría la simiente, la única simiente, no vendrían varias, una sola, y una sola fue en María, una sola semilla, la que vino ¿de dónde? De arriba. Pero María, siendo en la parte natural, siendo en la parte natural del linaje sanguíneo de Abraham, porque ella venía de Abraham, porque ella es del pueblo de Israel. Esto es bien interesante entenderlo. Entonces ella podía identificarse en la simiente, en la parte sanguínea con Abraham, porque ella venía ¿de quién? De Abraham, Isaac. Luego de Isaac, ¿quién vino? Jacob. Y luego vinieron ¿qué? 12 tribus. Si es verdad, hubo varios vientres, pero una sola semilla. Una sola semilla. Una sola semilla. Y de esa sola semilla que venía de Abraham cuando tuvo a Isaac, y luego de Isaac cuando tuvo a Jacob, y luego de Jacob que tuvo a sus 12 hijos, era una sola semilla. Venían del mismo Abraham. ¿Me siguen aquí a esto? Igualmente en la parte, todo esto fue en la parte natural. En el linaje de la línea sanguínea de Abraham, en donde luego se hacen las 12 tribus, se conforman las 12 tribus, y de una tribu, que era la tribu de Judá, viene ¿quién? El Salvador. Ni siquiera fue la de Leví. Porque él es de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Igualmente, en la genealogía de José como padre adoptivo, esta genealogía establece el derecho de Jesús al trono de David por medio de su padre adoptivo José. No fue el padre genético, pero fue el padre adoptivo. Y eran los dos de la tribu, pero por la parte de su padre, él igualmente obtenía ¿qué? La herencia que se le declaró al rey David sobre que su trono sería para siempre. Es bien bonito cuando uno comienza a probar estas cosas en que sí es el Mesías, él sí es el Mesías. ¡Wow! Se asombra uno de estas cosas. Entonces, luego vemos la parte celestial. Bueno, ya identifiqué la parte humana de Jesús, hijo de hombre. Ahora vamos a razones por las cuales se identifica con el Padre.
que es la parte tan importante. Sí, yo me identifico con mi papá y mamá. Sí, yo me identifico con la raza humana. Oye, con la raza humana me identifico porque yo vengo ¿de quién? De una raza humana que venía ¿de quién? Del primer Adán. Pero también tengo que entender que vino a distorsionarse y vino a tener una raza que es distorsionada. Pero ahora en la parte divina las cosas son diferentes. Entonces, miremos las razones por las cuales se identifica con el Padre. Primero que todo necesitamos entender que nació de la simiente ¿qué? Incorruptible, que no fue un hombre el que puso el semen en el vientre de María, sino que fue la semilla incorruptible. La palabra se hizo ¿qué? Carne. Todo aquello de lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento se hizo ¿qué? Carne. En un hombre. ¿Cuál hombre? En el Mesías. ¿Qué? Jesús. Lucas 1. Es claro que Jesús es engendrado en el vientre de María cuando el Espíritu Santo viene sobre ella. Oigan bien, es claro que Jesús es engendrado en el vientre de María cuando el Espíritu Santo viene sobre ella. Ella creyó la palabra. El pensamiento de Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. Dice en Lucas 1:30-35, concebirás en tu vientre. ¿Cómo se puede concebir a un niño? A no ser que haya ¿qué? Una semilla. ¿Y cuál fue esa semilla? La palabra. ¿Y cuál fue esa palabra? Dios encarnado. ¿Me siguen aquí? Es bien interesante. Y luego dice, concebirás en tu vientre y darás a luz ¿qué? Un hijo. Ahí está mostrando que la parte de la naturaleza que humana no fue la simiente de un hombre, pero de todas maneras usó el vientre de una mujer para poder ser formado como un ser humano, y a los 9 meses después de su gestación parió un hombre, pero con una simiente incorruptible que se hizo carne. Y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, oiga, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué se le llamó Hijo de Dios? Porque sencillamente la semilla era la semilla incorruptible, la palabra eterna que se hizo carne. ¿Y por qué he llamado hijo de hombre? Porque sencillamente venía ¿de qué? De un útero humano, de un ovario humano, de un óvulo humano, en donde fue formado. Allí uno puede ver claramente lo grandioso del poder de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios, como es uno en un ser humano, Jesucristo. ¿Ah? Él se la llamó también hijo de hombre. Y aún en el Antiguo Testamento también se llega a llamar hijo de hombre. Ayer estudiando un poquito de eso dije, wow. Bueno, Mateo 4:6. Mateo 4:6. Pero miremos igualmente la trascendencia del nuevo nacimiento, del nacimiento el nacimiento de la palabra encarnada en el vientre de María. Miremos la trascendencia de lo que trae. Piensen un momentico, la palabra eterna, la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es luz, que es vida. Y luego miremos a esto que dice Mateo. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Esto se está hablando acerca del nacimiento de él. Y luego dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué me está mostrando aquí? Que el nacimiento de la palabra encarnada estaba trayendo la luz y la vida, encarnándose y tomándose el lugar como ser humano en la tierra. ¿Para qué? ¿Cómo estaba el mundo? Estaba en un caos. Estaba en oscuridad. Pero el que es luz y vida dijo, espérense, yo soy el Dios de luz y vida, yo soy el Dios creador, en mí está la luz, en mí está la vida. Entonces necesito que un ser humano
como yo, que tenga mi divinidad y que tenga todo lo mío, aunque tenga un cuerpo humano, se haga carne. Y traiga de arriba, traiga lo que es mío, luz y vida. Y eso es lo que tú y yo somos en Cristo. Isaías 9:2. Es igual el versículo, aunque dice un poquito diferente. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Vio gran luz. Refiriéndose él a esta palabra que Mateo, él cita de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El corazón, oigan bien, el corazón de la tierra de María, o sea, el vientre de María. Oye, el vientre de María recibe la luz que es vida en ella, que viene de arriba, la palabra incorruptible de luz y vida. Y esa fue la que se hizo carne. Esa fue la que se entretejió con la luz de vida, trayendo luz al corazón de la tierra. De ahí que cuando se estableció el reino de Dios de luz y vida de nuevo aquí en la tierra que había de muerte y de oscuridad, cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de madre y luego dado a luz. Cuando María dio a luz al hombre, también dio a luz al reino de Dios en la tierra de luz y de vida. Yo sé que muchos de ustedes no han pensado nunca estas cosas, pero Dios me las ha puesto a pensar a mí para que las comparta con ustedes, para que ustedes entiendan que ya nosotros no vivimos en una región de muerte y de tinieblas, sino ahora por haber recibido aquel que se hizo carne, aquella semilla incorruptible, yo puedo estar en el mismo estado de Cristo ahora, de luz y de vida. Yo también di a luz. ¿Cuántos han dado a luz? La vida de Dios. ¿Estás entonces en tinieblas y muerte? No, estás en luz y vida. Juan 8:12. Juan 8:12. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. Y si volvemos otra vez un momentico al versículo de arriba de Juan 9:2, Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en ¿qué? En tinieblas vio ¿qué? Vio gran luz. Y él dice: oye, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? Sino que tendrá ¿qué? La luz ¿de qué? De la vida. ¿Cuántos hemos nacido de la luz de la vida? Entonces ustedes tienen luz y tienen vida de Dios dentro de ustedes. Por eso es que usted no se puede identificar con el mundo que está en tinieblas y en muerte. Usted necesita identificarse con ese que fue, oiga, que se hizo carne y que trajo la luz y la vida de nuevo a la tierra, al corazón de la tierra, al corazón del ser humano. Porque el soplo de vida con que el hombre fue, que fue dado al hombre en el primer Adán, ese se trastocó, se perdió. Llegó el estado del hombre a estar en tinieblas y en muerte. Juan 1:5. Juan 1:5. Entonces, ¿con qué te estás identificando tú? ¿Con la luz que es vida o con la muerte? Con las tinieblas que son muerte. Por favor, nosotros ya no estamos aquí en este lugar, estamos acá en este lugar, porque hemos recibido el fruto de vida, Cristo, la semilla incorruptible. Juan 1:5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Será que las tinieblas pueden extinguir esa luz? No, pero si la luz, oye, si tú no estás entendiendo que tú eres luz, ¿podrás tú entonces disipar las tinieblas que hay alrededor de ti? ¿Sí me están siguiendo? Si tú no entiendes que tú tienes la vida de Dios ahora y que la muerte no tiene autoridad ni poder sobre tu ser tripartita, oye, entonces si tú no estás entendiendo esto, te vas a ver muerto todavía en tus pecados y en tu naturaleza caída. Tú eres luz.
Tú eres luz. La luz, yo soy uno en la luz es una en mí. La vida de Dios, yo soy una en la vida de Dios y la vida de Dios es en mí en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo lo que hay en mi ser espiritual es luz y vida, y esta trasciende mi alma y esta se tiene que manifestar a través de mi humanidad, como lo pasó con Jesús. Pero si tú eres ignorante de lo que tú eres en Cristo Jesús, nunca te vas a poder identificar con saber que tú sí eres luz y sí eres vida. Y que sí se pueden disipar las tinieblas, no solamente las que han estado en tu corazón, sino también disipar las tinieblas de otros que están en tinieblas. One second. Porque me perdí. Ya volví. Efesios 5, versículo 8 y versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta este versículo, ya lo he compartido. Una vez ya lo he compartido varias veces y lo vuelvo y lo comparto con ustedes. Dice así: pues antes ustedes estaban llenos ¿de qué? De oscuridad. ¿De qué? ¿De qué? De oscuridad. ¿Estábamos o no estábamos en tinieblas? ¿Cuántos de ustedes creen que realmente Cristo Jesús, quien es luz y vida, cuando Él entró en el vientre de María, cuando la semilla se hizo carne, cuántos creen que realmente al corazón de la tierra entró luz y vida? Y que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos tener luz y vida. Y mire lo que continúa diciendo este versículo: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen ¿qué? La luz que proviene ¿de quién? Del Señor. No porque provenga de usted, sino que viene del Señor. Mucha gente piensa que las tinieblas no hay luz. En las tinieblas sí hay una luz, pero es una luz falsa. Es una luz falsa. Es una sabiduría corrupta que les hace creer que hay luz, pero que realmente no es la luz verdadera, la que no perece. ¿Sí me siguieron aquí? Porque muchas veces uno puede hablar con una persona gnóstica, por ejemplo, y ellos creen que hay luz en ellos. ¿Pero cuál luz? ¿La luz que está generando su espíritu en su engaño? ¿O la luz verdadera? O la luz verdadera de la verdad, quien es Cristo Jesús, que ahora está dentro de usted. Amén. Bien, entonces continuamos con el versículo. Por lo tanto, dice: vivan como gente ¿de qué? De luz. Pues esa luz, versículo 9, esa luz que está dentro de mí, esa luz que está dentro de mí produce solo cosas buenas, rectas y ¿qué? Y verdaderas. Y si la luz es vida, y si en la luz es la vida, oiga, ¿qué va a producir? ¿Muerte o vida? Vida. Donde hay luz hay ¿qué? Hay vida, y donde hay vida hay luz. ¿Y con qué nos identificamos? Nos identificamos con la luz que es vida. Por lo tanto, sí hay luz en mí. Yo soy en la luz, en la única luz verdadera. Y la única luz verdadera, quien es Cristo Jesús, es uno en mí. Ahora, imagínese esto. Usted llega al estándar de luz tan tremenda, de entender esa luz que está en usted, dentro de usted. Y usted llega a un lugar a donde hay tinieblas. ¿Cómo se va a sentir el corazón de esas personas que están en tinieblas? Que así de pronto sea la luz en los corazones. Se van a dar cuenta que ellos han estado en la oscuridad. Se van a dar cuenta que ellos han estado en una falsa luz y van a querer la luz que está en usted, que está resplandeciendo de Cristo a través de su vida. Pero el problema es que como no hemos entendido tanto de la luz, entonces vamos a lugares todavía de oscuridad, y lo que hace la oscuridad allí es hasta contaminarnos. Porque, correcto,
Entonces no estamos reflejando la verdadera luz que viene del Espíritu hacia ellos. Porque esta luz verdadera que está dentro de nosotros, al ser reflejada, tiene que producir algo en la persona que está frente a mí. O en el lugar en donde yo llegue. Dicen que cuando Kathryn Kuhlman entraba al escenario o al púlpito, o qué caramba sé, o al lugar, era impresionante. Era impresionante. Inmediatamente la atmósfera cambiaba. Nosotros necesitamos entender que esa luz que está dentro de nosotros, que es vida, tiene que cambiar los ambientes, las atmósferas de los lugares a donde nosotros vamos. Y que es mucho más poderosa que cualquier tinieblas que pueda haber en el lugar. Lo que pasa es que la religión nos ha enseñado tantas cosas raras y tantas mentiras que nosotros no nos hemos podido ver realmente en lo que somos en Cristo, identificarnos con quién es realmente Cristo, quién es la luz del mundo y en donde no hay tinieblas alrededor de Él. Amén. Bien, vamos entonces a descansar. Vamos a descansar. Y si vamos a poner un ratico el aire acondicionado. Vamos a poner, porque yo sé que Marcela debe tener